Bien, LT39 Noticias, nos encontramos aquí en el taller del artista local Ramiro Salinas. Ramiro, buen día, ¿cómo estás? Y bien, Ramiro, este video para acompañar el texto de esta nota donde hablamos de tu obra, de tu vida. Sos un artista reconocido, victoriense, sos nuestro, así que queremos conocer algo de tu obra y lo que vemos acá. Sí, bueno, bienvenido a este espacio de trabajo, que no es un espacio muy cómodo, pero es un espacio de producción. Los talleres por lo general no son lugares muy cómodos, sino que tienen la particularidad de tener funcionalidad para el trabajo. Yo me siento, no sé si es bueno o es malo, me siento un artista muy victoriense, muy entrerriano. Sí, aunque por ahí el discurso visual no tenga que ver con lo entrerriano, sí, ni con lo victoriense, si es que es una categoría. Sí. Pero me siento profundamente vinculado con mi tiempo y con mis espacios. Acá han ido quedando pinturas que corresponden a otras series, a otros momentos, puntos de partida de serie que estoy comenzando, donde se puede ver así casi en retrospectiva que, como te decía, que la figura humana tiene una centralidad en la construcción de estas imágenes visuales. Y que yo muchas veces he pensado que en realidad lo que interesa, lo que a mí me interesa, es esa figura humana, porque me interesa lo humano, ¿no? El discurso, cómo nos vemos como humanos. Y aunque yo he trabajado el paisaje y demás, siempre retorno a la figura humana con una pregnancia para construir justamente ese discurso visual. Y aquí hay series que en realidad siempre la figura humana está satirizada, no está retratada en su naturalidad, sino está recreada en sus significados por ahí más abstractos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos Las Flores del Mal. Las Flores del Mal, esa corresponde a una serie que se llamó Colores Santos, que era la búsqueda de una galería de personajes que para mí habían sido relevantes en mi formación cultural, desde Baudelaire, que es el personaje, el escritor del siglo XIX, uno de los escritores malditos franceses, hasta Luca Prodan, ¿no? Personajes que fueron muy emblemáticos y además muy contestatarios. Y la idea fue satirizarlo para convertirlos en santos, tipos que fueron lo opuesto a los santos. ¿Por qué? Porque era un poco mostrar cómo opera la cultura frente a los discursos más violentos y disonantes. En realidad era todo un ensayo teórico que yo tenía que, bueno, la cultura lo que hace es vaciar de contenido aquellos discursos disruptivos, y lo que hace es volver a la imagen de esos personajes vacías de contenido y las multiplica, el Che Guevara. Claro, pero dentro de su rebeldía dejaron algo. Bueno, por supuesto, fueron tormentas que pasaron y modificaron, nunca nada fue lo mismo después de estos personajes. Sí. Y bueno, sí. Después hay otras pinturas que ya muestran la creación de personajes inexistentes, ¿no? Sí. Obviamente, tratando de buscar siempre como una mirada crítica. Estos son dos personajes que son como dos brujos, dos gurús, que están... Todo un mensaje acá con la boca tapada. Sí, parecen ser dos, hombre y mujer, parecen ser. La mujer está con la boca tapada, pero digamos en estos tiempos donde siempre hay brujos operando brujos entre comillas, ¿no? Sí. Estos gurús que operan desde las sombras, sí, ¿no? Un poco era esta mirada, son alquimistas que están ahí como personajes raros, que no se sabe qué es lo que quieren ni qué es lo que hacen, pero siempre están. Y esta era parte de una serie que era una crítica al poder, como el poder en todas sus formas termina volviendo loco a quien lo ejerce,
¿no? Y desde esa locura, en realidad casi todos los que tienen poder están medios locos. No, pero en serio lo Sí, digo, sí. porque hay que estar loco para tener un poco de poder. Sí. Entonces, ese poder que enloquece en realidad hace que todo el séquito que rodea el poder sean personajes también muy extravagantes, muy extraños. Nosotros lo vemos a eso. Sí. Y entonces era una mirada muy extrema de eso. Y estos son personajes que están siempre detrás del poder. Exacto, ¿no? personajes oscuros. Personajes oscuros, que definen. en las tinieblas, que Sí. son los que toman las decisiones. Sí. Y bueno, después también parte de esa misma serie, personajes mucho más románticos, que también están en un estado de esa sensación de poder, ¿no? Es una niña hechicera que está haciendo levitar una esfera, pero en realidad está hablando, creo yo, ¿no? O es lo que intenté, está hablando de este grupo, ¿no? De personajes estrafalarios, siempre con una mirada de lo mágico, ¿no? Y buscando salir de las cuestiones concretas de la realidad que a veces parece siempre tan aburrida, yendo a un mundo del pensamiento mágico, ¿no? Por ahí pasaba la búsqueda de esta serie, que fueron quedando algunos recortes de gran formato, pinturas de gran formato, para que justamente las figuras humanas se vieran como impactantes. Esto es algo que a mí me quedó de Fusilier, por ejemplo. Es algo que te quedó. Sí, Bien. sí, ver esas figuras humanas de 3 metros. Es como impactante. Sí, no me las apropié. Es muy difícil después volver a tamaños chicos o medianos después de haber tenido la experiencia de estar ahí con Fusilier, ¿no? Bien. Cómo resolvía rápidamente con pinceladas grandes, como ves de abajo, tan resuelto, tan complejo. En realidad fue un gran maestro del color y de la figura humana. Esto es algo de lo que es toda tu obra, Ramiro, que es Sí, muy grande, claro, sí, algo sí, obviamente sí, totalmente. de lo que es. Este cuadro también. Tal cual vos decís, hay mucho del ser humano, donde vos dejas librado al azar de quien está mirando la obra, la interpretación también. Sí, bueno, las pinturas tienen, de hecho, eso tienen es títulos también, la idea es terminar de cerrar, entre comillas, ¿no? Es parte de la composición, ¿no? Yo propongo una mirada crítica sobre determinados temas y después el resto hace lo que quiere con eso. Esta obra en particular habla así abstracta como es una de las últimas pinturas. En realidad surge como un ensayo crítico sobre los medios de comunicación. Entonces la idea de que, por ejemplo, las redes sociales pareciera que estamos hipervinculados y en realidad no somos un grupo más que de 30 personas y creemos que esa lectura que hacemos desde las redes sociales es el mundo en general. En realidad son micromundos, microclimas que se retroalimentan y esta idea de islas abstractas es una mirada crítica justamente a los medios de comunicación y cómo nos van atomizando, ¿no? Y manteniendo encerrados en grupos y en islas, ¿no? Que creemos que estamos conectados, pero en realidad lo dicen los propios críticos de los medios de comunicación y de las redes sociales. Aquello que surgió hace unos años como una red, en realidad es una red que se rompió. Esta obra habla de eso, ¿no? Cómo encontrar la metáfora visual para hablar de algo tan abstracto, ¿no? Como la incomunicación en la era de la comunicación. Bueno, yo fui explorando esos lugares, ¿no? de imagen. Muy bien, y muy bien representado, y muy bien explicado, sí, no porque sé. En verdad seguramente esta es tu mirada y es tal cual. Aparte verdaderamente el tema de las redes que contemporáneamente son como las protagonistas, es como en signos de pregunta, ¿no? Sí, pero esto que yo digo lo están diciendo personas de los medios de comunicación muy relevantes, nacionales y en el mundo. Las redes sociales se transformaron en una farsa enorme. Estamos en pequeños grupos, siempre vemos a la misma persona, uno tiene que activar otros mecanismos en realidad para contactarse de otra manera, pero en general estamos aislados.
Y lo peor es que esa ventana, esa pequeña, minúscula ventana, creemos que nos está mostrando el mundo completo. Y no es así, es un grave error. Los climas de las redes sociales son propios climas que no tienen nada que ver después con el mundo tangible, analógico en el que vivimos. Y ahí algunos se confunden, que lo que sucede en las redes sucede en la vida real. Seguro. Y no es así. Seguro. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias. Ahora obviamente esta nota va acompañada con un texto donde vamos a conocerte más a fondo. Bueno, muchas gracias, Hilda, siempre por preocuparte de la cultura de Victoria. Y quiero decirte algo. Yo llevo muchos años hablando de arte. Una de las pocas personas que ingresa con profundidad al mundo artístico, porque por lo general, y esto lo digo con mucha humildad, nunca se sabe qué preguntarle a un artista. Se sabe qué preguntarle a un intendente, se sabe qué preguntarle a un arquitecto, se sabe qué preguntarle a un abogado o a un juez, pero a un artista muchas veces no se sabe qué preguntarle, porque hay un desconocimiento también de cómo el arte trabaja sobre algunos momentos de la cultura, ¿no? Entonces también tiene que ver con una mirada histórica que se ha tenido de las producciones artísticas como producciones ociosas, ¿no? Y que están allí. Entonces a veces cuesta estar frente a un artista y bueno, ¿qué preguntar? No, pero es importante, exacto, es meterse en el mundo del artista. Sí, aparte es una mirada. En las tripas del taller, el taller es la cocina, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? ¿Para qué se hace? Sí, ¿no? Impresionante tu taller. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias.